bienvenidos, gracias por acompañarme. El día de hoy estamos organizando la decoración para una despedida de soltera, así es que vamos a empezar con un proyecto que es para la decoración de la puerta y para tomarse fotos. Así que vamos a empezar con el más pequeño y va a ser un anillo con un diamante. Y para esto vamos a ocupar un foam board que la compré en la tienda de $1. Ustedes pueden usar cualquier tipo de caja de cartón, la abren y hacen este proyecto. No tiene que ser este tipo de foam. Como les digo, este está en la tienda de $1. Yo lo voy a hacer doble. Vamos a ocupar tijeras. Esta cosita que es para colgarlo en la puerta. Una navaja para cortar el board. Este listón diamantado en color plateado, este va a ser para hacer el diamante. Y los diamantes adhesivos que también los encuentran en la tienda de Dollar Tree o los pueden ordenar online, estos también son para el diamante. Este listón diamantado son iguales, son diferentes colores. Este es rose gold, este es para la forma del anillo, para forrarlo. Vamos a ocupar también un poquito de tul para formar un velito en el anillo, como un velo que va a estar colgando del anillo. Y también vamos a ocupar un poquito de pintura en spray. Es un rose gold, nada más porque cuando pongamos el listón, como tiene unos hoyitos un poquito grandes, se va a ver lo blanco del cartón, así que por eso le vamos a sprayar un poquito para que no se note mucho. Nuestro silicón, y para hacer la rueda que va a ser el anillo, vamos a ocupar un marcador, un lápiz, algo así con un hilito y una tachuelita de estas que es para poner algo en el pizarrón. La ponen en el foam y hacen el círculo de esta manera. Y lo hacen más pequeño para hacer el círculo de adentro, para formar el anillo. Para esto yo ya lo avancé y ya hice el círculo. Y lo único que voy a hacer aquí es que lo voy a cortar todo alrededor con la navajita. Así que vamos a empezar. Así nos va a quedar el círculo. Yo hice dos para que quede bien macizo, para que no se nos vaya a doblar. Las imperfecciones que le quedaron alrededor no importa porque las vamos a forrar con nuestro listón. Con lo que nos sobró de nuestro cartoncillo o del foam board, vamos a dibujar un diamante. Es bien fácil de hacer, solamente agarran la esquina, hacen la forma del diamante nada más, del tamaño que lo quieran. Yo lo voy a hacer también doble, porque lo voy a poner doble en la parte de arriba. Como les digo, solo quiero que esté resistente, que no se vaya a doblar. Así que por ese motivo lo vamos a hacer doble y lo vamos a cortar igual que hicimos con el otro, con el redondo. Y así nos queda el diamante. Que vamos a hacer el segundo y solamente lo copiamos. Así nos quedan los dos, y lo que vamos a hacer es que vamos a poner uno por cada lado para que se sujeten las dos ruedas, y lo vamos a hacer de esta manera, así, y así nos va a quedar el anillo. Así que el siguiente paso es pegar estas dos partes para empezar a forrarlas. Para esto vamos a ocupar el silicón. Ponemos silicón alrededor. Como les digo, no se preocupen por las imperfecciones, esas las vamos a cubrir con el listón. Bueno, pues así nos queda nuestro aro doble. Lo vamos a forrar con este listón, se va a ver lo blanco. Así que para esto le voy a sprayar un poquito de pintura rose gold. Esta la compran en la Walmart. Y nada más lo voy a sprayar un poquito para que no se vea lo blanco, que no se transluzca lo blanco en los cuadritos. Así que voy a hacer esto. Lo vamos a pintar nada más un poquito, no necesita estar perfecto tampoco. Bueno, pues así nos quedó ya un poquito pintado con el spray. Y ahora lo que vamos a hacer con el listón es que lo vamos a poner alrededor de esta manera, con el silicón. Todo alrededor hasta que cubramos toda esta parte, la parte de adentro y la parte de afuera. Solamente vamos a dejar un pequeño espacio aquí que es para poner el diamante, así. Vamos a marcar esta parte que es donde vamos a llegar con el listón. Y ahí no le vamos a poner nada, lo vamos a dejar para poner el diamante.
Así es que vamos a empezar. Ponemos un poquito de silicón y, como les digo, todo en la parte de alrededor hasta que lo forremos completamente. Bueno, pues así más o menos nos queda el anillito. Ahora vamos a forrar la parte de adentro y la parte de afuera. Para la parte de afuera solo vamos a aplicar silicón y el mismo listón con las florecitas es igual de ancho, así es que lo vamos a poner todo alrededor de esta manera. Recuerden que esta parte es donde va a ir el diamante, así que aquí no necesitamos poner nada. Bueno, pues así nos va a quedar por dentro, por fuera y todo alrededor. Ahora vamos a trabajar en el diamante. Para esto los vamos a pegar los dos. Usamos el silicón. Y lo vamos a pegar un poquito más de la mitad porque es lo que vamos a abrir para meterlo en esta parte. Lo pegamos y vamos a medirlo en el anillito. Miren. Esta parte de aquí la vamos a abrir y es la que vamos a introducir en esta parte. Más o menos así. Va a entrar con un poquito de presión, pero eso no es problema, eso está mejor para que no se caigan. Y le ponemos un poquito de silicón en las dos partes y juntamos estas dos puntas para que se peguen. Esta parte donde quedaron un poquito de, se ve el papel, ahí lo vamos a cubrir con un poquito más de florecitas de listón. Es nada más para que no se vea. Ya que esta puntita está pegada con la de atrás, nada más forramos el diamante. Para esto yo ya corté el listón adhesivo. Así es que nada más pelamos y pegamos. Así nos va a quedar una parte y hacemos lo mismo con la parte de atrás. Bueno, pues así nos quedan las dos partes del anillo. Ahora lo único que vamos a poner es alrededor este listón. Vamos a poner alrededor y una tirita por esta parte de enfrente. Todo alrededor, por la parte de atrás y por la parte de enfrente. Seguimos por el otro lado. Y así quedan los dos lados. Ven, se ve un poquito más de brillosito, le da más resalte. Ahora solamente vamos a poner en esta parte para que no se vea el foam. Y ese va a ir así. Así. Así que lo vamos a pegar todo alrededor. Bueno, pues así nos va a quedar. Como ven, es un proyecto muy bonito, muy elegante y diferente. Este es el que vamos a poner en la puerta. Para este anillito, si ustedes gustan, yo mi preferencia sí lo voy a hacer. Lo voy a poner en la puerta y le voy a poner un pedacito de tul colgando como si fuera el velo de novia. Les voy a mostrar más o menos cómo quedaría el anillo y quedaría esto colgando así sobre la puerta. Ese es el que vamos a usar para colgarlo en la puerta. Más o menos así quedaría con el tul. Ustedes lo pueden poner nada más así o con tul, como ustedes gusten. Nosotros así lo vamos a usar. Y ahora les muestro cómo nos quedaría el anillo más grande, que es para las fotos. Pues miren, chicas, así nos quedó.
Este es el anillo para tomarse las fotografías en la fiesta de bridal shower, la despedida de soltera. Y este es para poner en la puerta. Así es que, chicas, si les gustó, les pido que me regalen un like, suscríbanse a mi canal para futuros videos y nos vemos en la próxima. Los dejo con un resultado final. Muchas gracias. Bye.